Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Oscar Conde. En estos momentos vamos a iniciar nuestra sesión de clases virtuales de la semana número 7. En esta semana número 7 corresponde un repaso de los temas anteriores para el curso de Historia del Perú, para el primer año de secundaria. Entonces, a continuación, desarrollamos el repaso. Bien, comenzamos con el primer dibujo. Aquí nosotros vamos a utilizar este gráfico para poder repasar referente al arcaico temprano, ¿no? Y en este caso van a darse 3 preguntas para poder nosotros ir comprendiendo el tema anterior. A ver, la primera pregunta nos dice: ¿qué características observas en las actividades del hombre seminómade? En primer lugar, debemos saber que el seminómade es aquel que comienza a establecerse en un lugar fijo, pero todavía sigue trasladándose, es decir, sigue siendo nómade, pero este va a establecerse en un lugar por una temporada. Las actividades que realiza en este periodo el seminómade, por ejemplo, vemos en el mar, siguen pescando, pescan, pero sin embargo utilizan redes de pescar, ¿no? En la parte superior también vemos a 2 personas realizando un tipo de tejido, y esto debido a que ya conocen y producen el algodón, y como materia prima el algodón les permite a estos desarrollar esta actividad de la textilería. Seguidamente al costado tenemos al hombre sembrando sus tierras, es decir, ya comienzan a realizar esta actividad de la horticultura, ¿no? La horticultura, que sería el inicio de la actividad agrícola actual. Luego, seguidamente, tenemos también la elaboración de sus casas, debido a que ya se establecen en un lugar por cierto periodo. Y también ya en la parte baja tenemos al hombre criando animales, que también es una actividad que le va a permitir cierto tipo de establecimiento. En la segunda pregunta, ¿cómo explicas las características de la caza selectiva? En este caso, cuando hablamos de caza selectiva, es la caza de animales, pero ahora son más selectivos, es decir, estos van a elegir, van a escoger qué cazar. Y lógicamente, pues para poder garantizar la reproducción de estos animales, van a dejar a las hembras, no van a cazar a las hembras, solamente a los machos, pero los machos que ya tienen cierta edad, ¿no? Entonces, aquí se vuelven selectivos en este tipo de cacería. Luego, otra pregunta es: ¿cómo el hombre del arcaico superior se convirtió en seminómade? Justamente ¿qué le hace al hombre de aquella época establecerse por un periodo determinado? Justamente la agricultura o la horticultura y la crianza de sus animales, debido a que en este caso el hombre tiene que establecerse en un lugar por una temporada para cuidar sus tierras de cultivo y también para cuidar a sus animales. Ya cuando se da el cambio de estación, estos se van en busca de un clima mucho más apropiado. Ya en este siguiente dibujo vamos a ver nosotros 4 figuras, ¿no? Está enumerada del 1 al 4. Aquí vamos a observar las actividades que estos realizan y vamos a ir reconociendo a qué población se está refiriendo y qué datos más podemos conocer de ello. Por ejemplo, en la primera figura tenemos a unos horticultores, ¿no? En este caso serían los primeros horticultores del Perú. ¿Quiénes fueron los primeros horticultores del Perú? Si recordamos, estamos hablando del hombre de Guitarrero. El hombre de Guitarrero, que fue descubierto por Thomas Lynch en Ancash. La figura número 2, ¿qué observamos ahí? Tenemos al hombre cazando y hay auquénidos, ¿no? El camélido americano, el camélido andino. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros domesticadores del camélido andino? Estamos refiriéndonos a quiénes, al hombre de Telarmachay, ¿no? Que fue descubierto por Daniel Lavalle en el departamento de Junín. Tercer gráfico, ¿quiénes son? Están realizando una actividad. ¿Qué actividad? La pesca. ¿Pero qué están utilizando? Están utilizando las redes. Entonces estamos hablando de los primeros pescadores con redes.
Nos estamos refiriendo a quiénes, al hombre de Santo Domingo, descubierto por Frederick Engel en el departamento de Ica. Y finalmente la número 4, ahí hay unos animalitos que son, claro, cuyes, ¿no? Cuyes, justamente estamos hablando de los primeros domesticadores de cuyes en el Perú. ¿Y quiénes son? Ahí dice su nombre, el hombre de Piquimachay, descubierto por Richard McNeish en el departamento de Ayacucho. Muy bien, seguimos a la siguiente página. Bien, en la sexta semana nosotros tratamos sobre el origen de la cultura andina. Para este caso y poder repasar, recordando un poco sobre este tema, aquí tenemos el dibujo a continuación, 4 mapas que implican 4 hipótesis que nos va a dar a entender en qué consistió en la fundamentación de cada una de las hipótesis sobre el origen de la cultura andina. Tenemos nosotros, por ejemplo, en el mapa número 1, sobre la hipótesis inmigracionista. Justamente fue fundamentada por el arqueólogo alemán Max Uhle, quien manifestó que la cultura peruana viene de Mesoamérica. Vemos en el mapa cuáles son esas culturas de Mesoamérica, la cultura azteca y la cultura maya, quienes llegaron a la costa del Perú, tanto en la costa norte como en la costa sur, y ahí establecieron 2 protoculturas, ¿no? La proto-Chimú en el norte y la proto-Nazca en el sur. En este caso, manifiesta pues que la influencia de estas culturas mesoamericanas habrían de tener gran influencia sobre la cultura peruana. Ahora, seguidamente en el mapa número 2 es la hipótesis autoctonista que fue fundamentada por el arqueólogo Julio César Tello, ¿no? Conocido, como ya les había mencionado, como el padre de la arqueología peruana por su gran importancia en el descubrimiento de muchas culturas en nuestro país. Este arqueólogo manifiesta que Chavín sería la matriz de la cultura peruana. Por lo tanto, Chavín era superior en antigüedad que Proto-Chimú y Proto-Nazca. Entonces, estaríamos hablando de la primera cultura según Julio César Tello, ¿no? Pero esta cultura chavín tendría cierta influencia sobre una población amazónica en el Perú, que era pues la población de los arawaks. Aquí vamos a mencionar algunas características muy similares en esta parte del departamento de Ancash, donde se desarrolló Chavín, con las características de elementos culturales en la Amazonía. Por ejemplo, la presencia de algunos elementos, como tenemos nosotros, por ejemplo, la presencia de la yuca, ¿no? El jaguar y otros elementos más. Seguidamente tenemos en cuanto a la hipótesis aloctonista, fundamentada por Federico Kaufmann-Doig. Aquí nos afirma Kaufmann que el origen de la cultura peruana viene de una cultura ecuatoriana. En el mapa indica la cultura valdivia ecuatoriana, que ésta habría tenido cierta influencia no solamente en el Perú, sino también en Mesoamérica. Si observamos nosotros las flechitas como indican pues la llegada de esta cultura valdivia hacia el Perú y hacia Mesoamérica, especialmente en la cultura azteca. Y seguidamente en el mapa número 4 vemos flechas que llegan y flechas que parten de un punto determinado. Estamos hablando de la hipótesis hologenista, ¿no? Que es fundamentada por Luis Guillermo Lumbreras, quien menciona que el origen y desarrollo de la cultura andina se dio en confluencia cultural interna y externa que se dieron como resultado de diversas culturas. Es decir, confluyen, se unieron, se juntaron, se encontraron en el Perú y de ahí partieron hacia diversos lugares. No solamente llegaron elementos foráneos, sino también de aquí
se formó una cultura propia del Perú para poder establecerse en diferentes lugares de América. Muy bien, hasta aquí el repaso que se les ha dado de la semana número 5 y semana número 6. A continuación, resolvemos el siguiente trabajo.